Muy buenas noches y volvemos después del parón de Navidades. Aquí estamos en Al Descubierto, un miércoles más y esperamos que sea el primer miércoles de muchos de los que están por venir. Un placer volver a estar aquí con todos y todas. La verdad es que ya teníamos ganas. Adrián se ha puesto un montón de iluminación. Eh, Para que no se queje la gente de para que que no no se estoy bien queje. iluminado. ¿Ahora qué? ¿Para qué? Me veis hasta los poros. Y de hecho. Completamente, Sí, sí, completamente. sí, hombre, claro. Yo es una situación que tengo pendiente, pero tengo un poco tocados los ojos, entonces ya veremos qué hago en ese tema. Pues a lo mejor tengo que seguir un poco la penumbra. Pues bueno, sin más, vamos a pasar ya a la primera sección donde vamos a desgranar el tema los ultras contra la democracia. Como ya sabéis, no es ninguna sorpresa, no es nada nuevo, que ahora mismo hay una oleada conservadora que está amenazando los propios cimientos de nuestro sistema democrático, los derechos conseguidos y bastantes más cosas, ¿no? Además, se da en una situación, en una coyuntura donde distintos grupos, pues bueno, han perdido bastante y se junta la sensación de la pérdida, la desigualdad que es real, la polarización política, en muchos casos alimentada, ¿no? Y de manera interesada, y también los millonarios, ¿no? Que están ahí tramando, como bien hemos visto estos días. Así que de todo eso hemos traído a una persona que va a explicar y desarrollar este tema de manera magistral, al magistrado Joaquín Bosch. Muy buenas noches, Joaquín. Muy Un placer buenas. tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer, ¿eh? Un placer volver a tenerte aquí, segunda vez. Es verdad. Bienvenido, esta es tu casa. También un placer para mí volver a compartir un rato con vosotros y charlar sobre lo divino y lo humano. Exacto, aquí divagando sobre el sexo de los ángeles. Tal Pues cual. bueno, no sé, si alguno ha estado encerrado en una cueva los últimos 6 años, quizás no sepa quién es Joaquín Bosch, ¿no? Pero bueno, es un magistrado, además de los que, bueno, pues da caña y además es muy divulgativo. Y además, pues bueno, es portavoz de unas plataformas de jueces, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más de tu labor como juez, Joaquín? Bueno, mi labor como juez es muy parecida a la de los otros miles de magistradas que hay en el país. Básicamente lo que hacemos es celebrar juicios y dictar sentencias sobre conflictos de derechos entre las partes. A veces tenemos que tomar declaraciones, a menudo por el trámite de los procesos tenemos que resolver recursos, adoptar resoluciones en forma de autos o de providencias y en última instancia, pues eso, dar tutela a personas que creen que han sido perjudicadas y que reclaman el amparo de los tribunales y del ordenamiento jurídico. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, luego también tienes un perfil muy mediático, ¿no? Es decir, la verdad es que cualquiera que esté un poco en redes, ¿no? Más que en tu perfil de Twitter, que también estás ahí comentando siempre cosas de manera bastante interesante, la verdad, también apareces en más de un programa, ¿no? Te tienen como, pues bueno, como persona que siempre consulta algo judicial o tal, pues muchas veces estás ahí. ¿Cómo es esa faceta de juez con cierto alcance mediático, ¿no? Porque hay muchos jueces que en cambio están escondidos, otros incluso que a veces pues tienen otras opiniones al respecto y en cambio tú eres, pues bueno, muy mediático, ¿no? Efectivamente, yo soy conocido especialmente, ¿no?, por mis actividades en los medios y en redes sociales. Soy de los que desde que entré en la judicatura tuve muy claro que no compartía ese estereotipo de juez encerrado en su despacho que no quiere relacionarse con la sociedad, como ocurre con la gran mayoría, no nos engañemos, ¿no?, de juezas y jueces. Me parece muy legítimo y muy respetable, pero yo creo que es positivo que, en cambio, los miembros del Poder Judicial estemos en contacto con la sociedad, que intentemos transmitir qué es lo que ocurre en los órganos judiciales, que intentemos aclarar también en redes y en medios a la ciudadanía cómo funcionan los procesos judiciales. La gente se queja con razón de que el mundo judicial es muy oscuro, de que es enormemente opaco y de que no entienden a los jueces y a los juristas en general. Y en parte me ha tocado muchas veces traducir, ¿no?, lo que ocurre en los juzgados para que sea comprensible y más en una época como la nuestra, extremadamente judicializada. Es decir, que abres los informativos y medio informativo
está dedicado a causas judiciales en el ámbito político, pero en todo tipo de situaciones de tipo social y en todo tipo también de problemas de la vida diaria. Y a mí me parece que hay los jueces, desde nuestra experiencia, ¿no? Como personas que trabajamos a diario con el derecho, podemos explicar muchas cosas a la ciudadanía. Mm. Muy interesante, la verdad. Sobre esto, ¿no? De que estamos hablando, a mí me parece que la labor divulgativa es muy importante porque una gran parte de la sociedad es como que no entiende, en muchos casos porque no tiene formación, y es normal que no la tenga, ¿no? Pues, es decir, pues cada uno tiene su formación, y no entiende muchas veces las decisiones de los jueces, el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Lo ven como incluso irracional, cuando en verdad tiene una racionalidad propia y además está muy codificado. Y de hecho, claro, hay una percepción muchas veces de injusticia, ¿no? De que las cosas no funcionan o de tal, que todo esto además está un poco es uno de los factores que alimenta este jaque a la democracia, ¿no? Aprovecharse un poco de este desconocimiento para sembrar dudas sobre las instituciones, porque ya que entramos, ¿no?, en el tema, el ataque a las instituciones es un pilar de todos estos grupos y toda esta estrategia de jaque a la democracia, ¿no? Sí, sí, y además del ataque a las instituciones, el reconfigurar los contrapesos de una sociedad democrática para vaciarlos de contenido. Este es el gran debate y esto es lo que se va a discutir muy intensamente, sin duda ninguna, en Estados Unidos, en este nuevo mandato de Trump, porque en el primero ya se intentó vaciar de contenido las instituciones democráticas y llevar al país hacia una democracia de tipo autoritario. Y es lo que ya tenemos hoy, por ejemplo, en países como Hungría, que es un país más relevante de lo que pueda parecer en la Unión Europea, porque el régimen de Víctor Orbán es el más aclamado por la ultraderecha europea, también por la española, y en justa correspondencia, Hungría financia partidos ultraconservadores en Europa y también los financia en España a través de su participación en los bancos húngaros. ¿Y qué es lo que tenemos en Hungría? Pues un país en el que se puede votar, que está en la Unión Europea, aunque ha sufrido toda una serie de sanciones por retrocesos democráticos y en materia de derechos y libertades, pero es un país en el que se puede votar, pero siempre gana las elecciones el mismo partido. Y esto lo consigue a través del control de órganos de contrapeso, precisamente, ¿no? De los organismos de supervisión electoral, de la colonización del Poder Judicial, del establecimiento de redes clientelares en la administración pública. Y francamente, a mí no me gustaría que mi país fuera hacia lo que pretende Trump o lo que ya se ha conseguido en Hungría, porque además el fondo de esto es la discriminación de las personas por su orientación sexual, la restricción y la vulneración de los derechos de las mujeres en el ámbito de la igualdad de oportunidades, del papel de la mujer en la sociedad, que queda confinado al ámbito del hogar, del derecho al aborto, y creo que limitar los contrapesos y los controles de las instituciones democráticas es uno de los caballos de batalla de la nueva extrema derecha. Claro, es que esto lo entiende muy poquita gente lo que has dicho, porque a veces a la hora de concretar una idea muy... Claro, cuando sabes mucho de algo, o sabes más que la media, y no por echarnos flores, a veces se hace muy complicado hacerle entender a gente que no sabe tanto, por las circunstancias que sean, cosas que son tan complejas. Porque yo, por ejemplo, tengo muy claro que Hungría es una dictadura. A mí me pueden venir con el término régimen iliberal o régimen híbrido. Es una dictadura donde se puede votar. Me parece maravilloso. En la época de Franco también se votaba a veces. Igual que yo pongo en duda también muchos regímenes que están en el otro lado. Por ejemplo, yo pongo en duda muchas cuestiones del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pongo en duda muchas cuestiones del régimen de Corea del Norte, y precisamente uno de los puntos es el tema de la justicia. Es el tema de quién controla los tribunales, cómo se regulan, y cuáles son los check and balance, ¿no?, los contrapesos que existen en los estados. Y yo soy muy poca gente que no lo entiende, que es la separación de poderes. Es decir, que en un Estado de Derecho supuestamente democrático, que tampoco voy a entrar en cuestiones conceptuales, es que tenemos un poder legislativo, un parlamento que vota las leyes, un gobierno que dirige y que ejecuta, y luego un poder judicial que tiene que ser independiente precisamente para que los otros no hagan lo que les dé la gana, que al final pues todos tienen su margen. Y cuando eso se rompe o se utiliza como un arma arrojadiza, es peligroso. Y eso es lo que desde aquí vemos muchas veces, que el discurso de la ultraderecha se quiere cargar.
mientras se acusa al resto de hacerlo. Porque claro, se dice... Yo me he cansado de escuchar que Pedro Sánchez es un dictador. Y yo no sé si Pedro Sánchez o el PSOE o otros gobiernos a los que le acusan de lo mismo han hecho algo para cargarse la independencia judicial. En cambio, sí que veo que el otro discurso, cuando llega al poder, hace todo lo posible, porque, por ejemplo, has hablado de Hungría, pero estaría bien comentar todo lo que ha hecho Donald Trump para pegarle una patada al país y devolverlo a los años 70. Y lo que va a hacer, ¿eh? Y lo que va a hacer. No sé tú eso cómo lo ves, Joaquín. Hombre, yo me horrorizo cuando oigo a gente que dice que Pedro Sánchez controla la justicia en España o quiere controlarla, ¿no? Y quien diga eso es que no conoce, ¿no? a la judicatura española, no tiene ni idea, ¿no? A mí me gusta repetir, aunque se me enfaden a veces conmigo la profesión, que todos los jueces y juezas en España tienen ideología. Y los que dicen que no la tienen siempre son de derecha o de extrema derecha. Esto no Hablando falla claro. nunca. Esto no falla nunca. Claro, a partir de ahí el problema no es tanto un problema ideológico, que bueno, tampoco pasará por constatarlo. Más preocupante a mí me parece que se niegue, que haya jueces que digan que son apolíticos cuando es evidente que eso, aparte de su imposibilidad conceptual, que son gente muy conservadora siempre los que dicen esas cosas, ¿no? Pero el principal problema en España en la judicatura no es ese, sino que hay un control desde arriba por un sistema de designación de los altos tribunales y del Consejo General del Poder Judicial que está muy vinculado al poder político. Eso es lo que nos dice el Consejo de Europa continuamente. Dice que en España, que es un país criticado, no solo ha criticado a Hungría y a Polonia, los ha criticado mucho, sino el Consejo de Europa ha criticado mucho a España, casi tanto como a estos países, porque hay muchas conexiones del poder político en las últimas décadas que han influido mucho en la composición de los altos tribunales. Y para mí el problema no es ideológico. Claro, hay gente que dice, no, es que los jueces no pueden tener ideología y el que la tiene no es neutral. Eso no es así. Todos los jueces tienen ideología. El problema es que no estén vinculados a partidos políticos, y eso sí que es problemático. Porque si un juez le debe un cargo a un partido político y ha llegado a él gracias al partido, ahí se rompe la apariencia de imparcialidad. Entonces, esta cuestión que a mucha gente le puede parecer, como comentáis, que no acaban de entender la relevancia, es fundamental en muchos temas. Por ejemplo, algo que se puede entender más fácilmente, la lucha contra la corrupción. Si un juez le debe su cargo a un partido político, ¿creéis que parecerá realmente imparcial cuando investigue la corrupción de ese partido político? Ese es el problema. No que piense como le dé la gana y que vote a quien le dé la gana. El problema es que haya esas conexiones que nos reprocha el Consejo de Europa. Y ahí los contrapesos sí que son muy importantes, porque los contrapesos son los que tienen que vigilar los abusos del poder. Y si Trump se carga los contrapesos en Estados Unidos, igual que en Hungría han sido neutralizados, pues los abusos de poder no van a ser vigilados. Creo que es aquella canción de Molotov, si le damos más poder al poder, más duro te van a venir a coger, ¿no? Es lo que dice la canción. Y es peligroso darle demasiado poder al poder. Claro, porque has tocado algo muy interesante que hemos hablado, que quizás la gente no esté entendiendo a veces. Hablamos de los contrapesos, ¿no? Los contrapesos, de lo que estamos hablando, es las maneras de limitar el poder principal, ¿no? Es decir, por ejemplo, en nuestro caso español, el presidente del gobierno pues está limitado porque tiene unas potestades muy marcadas, ¿no? Está potestado porque está el legislativo, que vota o no vota lo que quiere. Las autonomías también tienen otro poder, ¿no? Y tienen unas competencias marcadas, tienen los jueces, ¿no? Entonces lo que intentan todos estos regímenes, estos presidentes, es acapararlo todo. De hecho, es muy gracioso, ¿no? Por ejemplo, se señala mucho Sánchez por acapararlo todo, que realmente es porque ocupa los puestos de libre designación con gente cercana al PSOE, que eso es cierto. Yo diría que es algo muy típico de todo el bipartidismo español y de la política española en general. Pero bueno, es cierto, ¿no? También hace eso. Pero la cuestión va más allá, ¿no? Por ejemplo, una táctica típica para anular los contrapesos es enseguida hacer lo que puedas para hacerte con el control de todos los tribunales, ¿no? Imagínate que tienes un tribunal de 9 personas, pues lo duplicas y nombras a los otros 9, ¿no? Y ya tienes mayoría en ese tribunal para aprobar lo que quieras. Y eso es un poco lo que ha hecho Donald Trump, ¿no, Joaquín? Que, por cierto,
Joaquín tiene un librazo, Jaque a la Democracia, que es súper interesante y toca todos estos temas, ¿vale? Que yo creo que vale la pena echarle un buen vistazo, la verdad. Yo te digo, aún no me lo he leído todo, he leído una parte y me parece que es un tema súper interesante y además súper actual, ¿eh? Es decir, es un tema que a lo mejor hace 8 años o nos gustaría, a los que somos muy cafeteros de esto, y que ahora en cambio me parece súper interesante, ¿no? Sí, gracias por la referencia al libro. De hecho, estamos muy contentos por la acogida del libro, que demuestra el enorme interés que tiene la ciudadanía. Hace 3 meses salió, esta era la tercera edición y ya está en marcha la 4ª edición a muy poco tiempo de la publicación. Lo estoy presentando por todo el país y efectivamente mucha gente, muchas preguntas, mucho interés en lo que nos viene, ¿no? La democracia nunca ha sido el sistema permanente en la historia de la humanidad, al contrario, es algo relativamente reciente, más allá de las primeras experiencias con sus singularidades en la Grecia clásica o en otros lugares, pero ha sucumbido en muchas ocasiones en nuestro país. Pensemos en el sistema democrático de los años 30, el de la Segunda República, que se hundió tras un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente durante 40 años. Por tanto, es importante cómo configuramos institucionalmente el sistema democrático para que no pueda hundirse. Tú comentabas el tema de Trump, por ejemplo. El problema no es que Trump gane unas elecciones y que gobierne, que me parece absolutamente legítimo. El problema es que cuando las pierda no acepte el resultado de esas elecciones. Claro. Ese es el problema. Porque la intención con el asalto al Capitolio de hace ahora casi exactamente 4 años es precisamente impedir la alternancia democrática. Y si en aquel momento aquello no pudo cuajar, fue porque precisamente en Estados Unidos seguía habiendo organismos de supervisión electoral en la que había simpatizantes del Partido Republicano de Trump que no toleraron ese asalto a la democracia. Y la duda es de si en este segundo mandato va a poder colonizar todos los espacios de vigilancia y de contrapeso que en el anterior mandato le impidieron acaparar todos los espacios de poder, porque ahora Trump tiene mucho más control del Partido Republicano y va a tener la posibilidad, con todo el apoyo de los grandes magnates mundiales, especialmente del ámbito tecnológico, de implantar todos los espacios de poder, y si pierde las elecciones, incluso podrá convencer a todo el mundo de que aunque las elecciones sean limpias, han sido fraudulentas y que él no se va del poder. Ese es uno de los grandes riesgos que tenemos a nivel global en estos momentos. Sí, de hecho, hace un par de años ya estuvimos monitorizando varias normas legales que se habían aprobado en muchos estados republicanos que afectaban a esa independencia judicial. Por ejemplo, una cosa que ya ha dicho abiertamente que se quiere cargar, tanto, no sé si lo ha dicho Trump directamente o un miembro de su gobierno al que ha puesto al cargo, o probablemente los dos, que se quiere cargar muchos puestos de funcionario que son independientes, que se accede por oposición, entiendo, para sustituirlos por los de libre designación. Claro, yo adivino qué puestos van a ser esos, y van a ser los del control. Un montón de funcionarios que se dedican al control electoral ya han denunciado un montón de presiones, en fin, ahí la lista es larguísima. Creo que se contaba por más de 200 legislaciones en todo el estado que solamente tenían sentido si se alejaba un poco ese control democrático independiente de los procesos electorales. Claro, quizá a gran escala puede ser mucho más complicado, pero por algo se empieza. Luego, otra de las medidas que quiere hacer es, por ejemplo, dificultar el voto. De hecho, ya se ha cargado un decreto que posibilitaba el registrarse más fácilmente en el censo, sobre todo para la gente extranjera, que eso lo había posibilitado Joe Biden. Y ahora quiere implementar, o eso ha dicho, ya veremos si lo hace, que para poder inscribirte en el censo electoral, que bueno, yo no sé si la gente aquí sabe cómo funciona, pero aquí para poder, en Estados Unidos, para poder votar, tienes que ir a inscribirte. No es como aquí, que tú estás inscrito por defecto y te llaman para votar y ya está. En Estados Unidos tienes que ir a inscribirte y además vale dinero. No es mucho, es un trámite administrativo, pero claro, eso ya te quita de encima muchísima gente, pues que claro, tiene que levantarse, ocupar su tiempo, además pagar, y muchísima gente no lo hace, que eso ya es un sesgo. Por eso la participación en Estados Unidos es tan baja. Pues Trump no solo quiere complicar ese trámite, sino que quiere añadir un examen de ciudadanía, ¿no? Que te tengan que hacer unas preguntas para poder votar. O sea, al final son sesgos que casualmente benefician a la parte del electorado que más le vota.
que es la gente con ciertos recursos, más comprometida políticamente, etcétera, etcétera. Y claro, coges por aquí un poquito, por aquí otro, por aquí una ley, por aquí una presión, por aquí tengo el tribunal, por aquí no sé qué, y al final, si la democracia estadounidense ya era bastante dudosa por tener ese bipartidismo perfecto y por tener ese sistema electoral tan, bueno, tan retorcido en mi opinión, pues imagínate. Imagínate hacia dónde puede evolucionar eso, hacia Hungría, ¿no? Como has dicho tú antes, ¿no? Efectivamente, la generación de redes clientelares en la administración pública es algo que ya se ha implantado plenamente en Hungría, como comentaba hace un momento, ¿no? Trump es un personaje que desconoce bastante lo que es la política internacional. De hecho, hemos visto que no sabe situar a España en un mapa y cree que somos un país de los BRICS, pero sí que sabe perfectamente lo que está ocurriendo en Hungría, a través de sus asesores y a través de toda una serie de medidas que han inspirado sus propuestas, porque, como decía, el régimen de Víctor Orbán es una de las grandes referencias de la ultraderecha internacional, y ellos comparten foros, comparten todo tipo de espacios, y por ello la experiencia de Hungría es de las más exitosas desde ese punto de vista de la internacional ultraconservadora, y muchas de estas medidas van a intentar implantarse en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, por lo que comentabas pues a mí una cosa que me tiene francamente espantado, ver cómo algunos de los personajes más ricos del mundo, auténticos multimillonarios, los personajes más poderosos económicamente, se jactan de que van a hacer más pobres a los más pobres, de que les van a complicar la vida, de que van a aumentar todavía más las desigualdades sociales. Es un signo más de lo que yo creo que es un cambio de época, porque cualquiera que no sea un ingenuo o un desconocedor de cómo funciona la vida, cualquiera informado sabe que los poderes económicos siempre están entre bambalinas, influyendo entre todos los países del mundo. Ahora, hasta ahora lo hacían detrás, entre bambalinas. No se presentaban a las elecciones, no daban la cara, ¿no?, cuando apoyaban a las fuerzas políticas. Les bastaba con que les beneficiaran sus políticas, o con financiar campañas electorales, con financiar a medios afines. Ahora ya se han quitado la careta en muchas partes del mundo directamente. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque seguramente se creen lo bastante fuertes para poder hacerlo. Porque controlan directamente las grandes plataformas virtuales que crean opinión y los grandes medios de comunicación, y esto es otro motivo más para inquietarse. Claro, a mí el tema este, yo lo comentábamos una vez, ¿no? Que aquí lo que ha pasado es que se ha perdido la vergüenza, ¿no? Es decir, la vergüenza de decir que es racista, la vergüenza de los súper ricos a decir que ellos lo que quieren es que pues haya más desigualdades, porque eso es algo natural, ¿no? Y además instalar ese pensamiento en la sociedad de, pues bueno, tú eres pobre porque no haces nada y en cambio tú eres millonario porque te lo has ganado, ¿no? Obviando prácticamente todos los estudios sociológicos al respecto, ¿no? Entonces, me parece súper relevante esto para analizar lo que está pasando. Y a mí, de hecho, me preocupa una cosa más, que es el tema de que una buena parte de la sociedad estadounidense, en particular de los seguidores de Donald Trump, estén, yo creo que más que contentos con imaginar una dictadura de Donald Trump, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, tenemos a los nacionalistas cristianos que quieren convertir Estados Unidos en un estado abiertamente cristiano y regido por la Biblia, y son un montón. O cuando Donald Trump te dice, por ejemplo, la legislatura pasada, que él como presidente iba a durar 8 o 12 años, o quizás más, cuando es ilegal, y que sus seguidores pues aplaudiesen, ¿no? Es decir, estamos en este momento histórico que tiene una pinta terrorífica. Es decir, de que vamos a llegar posiblemente a estados autoritarios y tal. Y aquí me parece la otra parte que quizás hemos hablado poco, que es cómo ha fallado la democracia liberal. Porque todo esto, ¿por qué surge? Y a veces nosotros hablamos de democracia porque, por ejemplo, a nosotros nos gusta, ¿no? Es decir, consideramos que es importante que la gente vote, que la masa vote y decida su destino. Pero claro, la democracia liberal se ha demostrado, la gente se nota, por ejemplo, en el chat ya lo hemos visto, muy alejada de las instituciones, las consideran corruptas. En el caso español, por ejemplo, las consideran sobrecorruptas, ¿no? Mucho más corruptas de lo que son ahora, de la percepción que había en otras épocas, cuando era más real. Y hay una desconfianza hacia todo el sistema que alimenta esto, ¿no? También por la sensación de la privación relativa. Es decir, lo que he perdido
y sobre todo lo que me merezco, ¿no? De hecho, la extrema derecha se alimenta de lo que llamamos los perdedores de la globalización. Entonces, a mí me preocupa también esto, porque no es solamente que esta horda de gente llegue y te monte una especie de semidictadura, sino que además mucha gente lo aplauda porque te dice, es que lo que hay hasta ahora es una auténtica basura, o yo me encuentro muy alejado de nuestro sistema político. Esa desilusión ya se captó en casi todas las encuestas hace años, y ahora yo creo que también está cristalizando, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto, Joaquín. Mi impresión, como intento explicar en el libro, es que el auge ultraconservador en gran parte es un síntoma de las insuficiencias del sistema democrático aquí en Estados Unidos y en muchas otras partes. Es un síntoma de la decepción o la desilusión ante el incumplimiento de las promesas de la democracia. Claro, la democracia parte de que, como todos somos iguales, a diferencia de una oligarquía, una aristocracia o una dictadura, todos somos iguales, el gobierno que se constituya entre iguales tomará decisiones en beneficio de la mayoría. Y desde una perspectiva de lógica elemental aplicada, eso debería ser así, ¿verdad? Claro, si todos somos iguales, nadie puede imaginar que una mayoría pueda tomar decisiones en beneficio de la minoría. Pero en la práctica hay una serie de promesas de la democracia pues, que no se cumplen. Y parece que es que ni siquiera pueden cumplirse, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el derecho a la vivienda. En un país que tiene millones de viviendas vacías, ¿no? En el que es tan difícil. Es evidente que las instituciones democráticas en beneficio de la mayoría deberían corregir esos contrastes, ¿no? Esas contradicciones, esos desequilibrios deberían ser corregidos en beneficio de la gente que no puede acceder a una vivienda digna. No podemos presumir de vivir en un sistema democrático si hay amplios sectores de la sociedad que no tienen garantizada la cobertura de sus necesidades básicas. Y no la tienen porque los recursos, la mayoría o los representantes de la mayoría cuando gobiernan no redistribuyen lo suficiente, porque si redistribuyeran en beneficio de la mayoría, eso no pasaría y no habría esa decepción con el sistema democrático. Y esto afecta especialmente a la gente más joven, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos de 20, de 16 años y estoy convencido de que yo a su edad tenía muchas más ilusión ante el futuro, más esperanzas de cómo articular mi vida de lo que tiene la generación de la gente más joven actualmente. Que es difícil que se entusiasme con la democracia si no tiene la capacidad institucional de cumplir todas esas promesas. Y si no se cumplen, el problema es que se cambia el marco del debate. Porque el debate es cómo desde la mayoría resolvemos estos problemas. Si la gente vota y eso no se cumple, pues la sospecha razonable es que en realidad los que gobiernan no son los que mandan, ¿no? Porque si no solucionan estas carencias es que realmente no mandan ellos, ¿no? Esa es un poco, ¿no? la decepción con el sistema democrático. ¿Qué ocurre con los discursos ultraconservadores? Que cambian el foco del debate, que es un foco racional. Es decir, si todos somos iguales ante la ley y la mayoría está representada en el Parlamento, todo se tendría que solucionar. El cambio de marco de debate consiste en que la culpa no es de que haya unos poderes económicos que impidan que la mayoría tome sus decisiones. La culpa es de los que vienen de fuera, de los magrebíes, de los negros, de los extranjeros. Si los echamos, habrá bastante para todos. Incluso un paso en la misma dirección, la culpa es de los pobres, que no se esfuerzan. Mirad a Elon Musk, que gracias a su esfuerzo es multimillonario. Si hacemos lo que nosotros decimos, viviremos mejor. Desde discursos autoritarios, fuertemente emocionales, apoyados por las plataformas que más opinión crean en manos también de los propios multimillonarios. Pero si la democracia cumpliera sus promesas, estos cantos de sirena de la ultraderecha no serían escuchados. Claro, y gracias a ese discurso fabricas un hombre de paja que a mí me encanta, que ha ido cambiando de nombre con el tiempo. Ahora se llama Woke o Progre, Agenda 2030, antes era marxismo cultural, que es que si obviamente lo que yo digo es cierto, la culpa es de los que vienen de fuera y de toda esta gente que yo te he dicho, aquellos que lo defienden son el enemigo. Y por lo tanto hay una serie de poderes ocultos y de gente que es muy malvada, muy malvada, muy malvada, que a pesar de que tenga un apoyo mayoritario de un montón de gente o de un porcentaje importante, en verdad son todos malos, malísimos y quieren la destrucción del mundo. De hecho,
la mayoría de los debates o discusiones que yo tengo con gente muy random, gente muy aleatoria, que defiende partidos como Vox, y cuando digo defiende me refiero de manera radical, no que los haya votado una vez, es que claro, no entiende por qué la gente vota a la izquierda, porque la gente de izquierdas, porque claro, ser de izquierdas consiste en 3 cosas. 1, defender a los violadores. 2, defender a los delincuentes. Y 3, querer la destrucción del país. Y dices, ¿tú de verdad te has creído que hay gente que articula discursos políticos y estrategias políticas y comunicativas para hacer el mal conscientemente? Porque eso, yo ni siquiera pienso eso de alguien que vota a Vox. No lo pienso, porque eso sería esta división entre buenos y malos es radicalismo. O sea, la inmensa mayoría de la gente cuando vota y elige lo hace pensando que lo hace correctamente. Y que incluso cuando va a hacerle algo malo a alguien es porque es una cuestión de justicia. Entonces, ante un discurso así, ante un discurso que te señala constantemente como el enemigo y no como un interlocutor válido, ¿qué haces? Defenderte, porque es que no hay otra posibilidad. En cuanto llegue esa gente al poder, va a ir a por ti, porque tiene toda la legitimidad. Ya lo vimos en los años 20 y 30. Todo lo que va a hacer está justificado. En el momento en que ponga al otro como el malo, ya da igual la ideología que tenga, lo que defiendas, voy a justificar cualquier cosa para atizarte con todo lo que pueda. Y se acabó. Y si tengo que retorcer la justicia, acabar con la democracia, que al final pues tampoco le gusta a mucha gente, porque esa desafección, o sea, la democracia se va a morir en el momento en el que la gente no cree en ella. O sea, en los años 20 y 30, cuando ganó el fascismo, mucha gente ha hablado de un montón de motivos, pero a la hora de la verdad es que nadie creía en eso. O sea, nadie creía en la República de Weimar. Los comunistas pues ser comunistas, los socialistas pues ser socialistas, los de extrema derecha pues ser de extrema derecha. ¿Quién la defendía? La socialdemocracia y algún conservador. Entonces, eso no puede sobrevivir. Y ese es el punto al que quieren llegar. El punto en el que la gente no vaya a salir a defender, pues eso, un poder judicial independiente, unos jueces que hagan bien su trabajo, unos políticos que hagan bien su trabajo. Y es que, a la hora de la verdad, el señalar a los poderes económicos me parece muy importante y es algo que habría que hacer más a menudo, porque es gravísimo que en los últimos 15 o 20 años el estándar de vida no haya hecho más que empeorar. O sea, yo no me canso de escuchar datos positivos de la economía, de estamos creciendo, que yo me lo creo y digo, vale, pero ¿quién se está quedando ese dinero? Alguien se lo está quedando. Ese dinero que está creciendo, esa riqueza que se crea, ¿quién la tiene? Porque yo no. Yo no, Juanfran tampoco, Joaquín, yo creo que tú tampoco. O sea, ¿quién la tiene? Pues los propietarios, las grandes empresas, los poderes económicos, que si tú ves los datos, no han hecho más que inflarse. O sea, la clase media propietaria es la única que ha mejorado su estándar de vida antes de la crisis de 2008. Datos. La única. El resto, bueno, eso y evidentemente los empresarios, los grandes empresarios. El resto todavía no ha superado ese nivel, a pesar de que la economía sí y la creación de empleos sí. El nivel de vida es peor que en 2005. Muchísimo peor. Entonces, claro, la gente dice, hombre, pues ya está. Y claro, tiene alguien que le dice, pues es que la culpa es de los negros. Pues entonces, si la justicia nos impide deportarlos, hagamos que la justicia sea nuestra. Y ya está. ¿Qué ha hecho Trump? Lo primero que ha hecho, que luego lo comentaremos, pues acudir a una ley de 1790 y tanto, la ley de enemigos extranjeros, para llevar al ejército a la frontera y a ver si lo puede echar a todos a base de hostias. Y se acabó. Y esa es la realidad que tenemos y la que yo creo, Joaquín, que deberíamos concienciar y que yo creo que, bueno, tú haces una labor estupenda, la verdad. Porque encima la gente desconoce tanto las instituciones o cómo funciona el Poder Judicial. A mí me interesaría mucho saber, por ejemplo, qué medidas se podrían hacer para evitar esto. O sea, para que la justicia pueda defenderse de estos ataques. Porque ya hemos visto que incluso Estados Unidos, que pese a todo tiene un sistema muy fuerte a nivel judicial, que se va a ir a la mierda. O sea, ¿qué podemos hacer para no acabar como Hungría, ¿no? Si esta gente llega al poder. Has apuntado una serie de cuestiones que me parecen muy importantes. En primer lugar, sin perjuicio, ¿no?, de ir volviendo sobre cosas que comentas. Por supuesto. ¿Cuál es la esencia de las estructuras democráticas? Porque esto a veces se olvida, ¿no? La democracia implica que el que gana unas elecciones tiene derecho a gobernar, pero quien no las gana tiene derecho a gobernar en el futuro, porque precisamente los adversarios en una democracia son rivales legítimos
que tienen derecho a gobernar el día de mañana. No son enemigos a exterminar, digamos, esa es la esencia de la democracia. Tal cual. Y para ello hace falta tener en una sociedad democrática un sistema de derechos fundamentales y de contrapesos. Porque si el que gana unas elecciones prohíbe las manifestaciones, por ejemplo, prohíbe el derecho a manifestación, nadie puede criticar la gestión del gobierno. Si prohíbe la libertad de expresión, si prohíbe la libertad sindical, si prohíbe la libertad de conciencia y la libertad ideológica, y esos derechos tienen que ser protegidos por tribunales independientes. Y obviamente tiene que haber unos organismos electorales neutrales. Porque en caso contrario, aunque la gente vote, digamos que eso es una simple cortina de humo. No hay una democracia auténtica en ese tipo de supuestos. ¿Qué pasa? Que la democracia parte de concepciones relativistas. Es decir, que ninguna ideología o ningún programa puede ser la verdad absoluta. Porque si es así, la verdad absoluta desterraría siempre a las demás. El problema es que el nacionalpopulismo conservador, inspirado, por cierto, en ideas del fascismo de entreguerras hace un siglo, destruye, digamos, ese pluralismo propio de las democracias. Y parte de la idea de que ellos son la auténtica encarnación de la patria. La auténtica. Claro. Esto en España, en Estados Unidos con Trump, en Hungría, en Israel ya con discursos, ¿no? Bueno, sí. Del sionismo radicalmente islamófobos y contrarios a la pluralidad de la gente que convive en aquella parte del mundo. Solo pueden vivir los auténticos judíos. Los demás pueden ser exterminados, ser víctimas de actos genocidas. El pluralismo es inconcebible, ¿no? En las visiones más radicalmente antidemocráticas. ¿Qué ocurre? Que si en España o en Estados Unidos o en cualquier parte hay un discurso que dice que ellos representan a la nación auténtica y que todos los demás son traidores, extranjeros, enemigos que pueden ser apartados de las instituciones, incluso en algunos discursos también en España pueden ser ilegalizados por ser nacionalistas, izquierdistas, independentistas, pues claro, nos cargamos la esencia de los principios democráticos que están basados en el pluralismo. El siguiente paso ya es, como sabemos, no aceptar el resultado de las elecciones, porque siempre serán ilegítimos los que te ganan, y tú, que representas a la patria auténtica, eres el único legítimo. Y lo cierto es que vamos a democracias autoritarias de este tipo, porque las concepciones de estas fuerzas políticas, como vemos en el discurso de Trump, es que los otros no son adversarios legítimos, sino que son gente a la que hay que callar y, si es posible, silenciar. Y yo creo que es uno de los debates centrales sobre el futuro de la democracia. Si las democracias liberales, en sentido pluralista, se van a mantener, y no es que no tuvieran problemas, lo que ocurre es que la solución siempre es más democracia. No, la solución nunca puede ser menos democracia. Si la democracia tiene insuficiencias, lo que tenemos que es construir democracias más avanzadas, limitar las injerencias de los poderes económicos y sus privilegios desmedidos. No puede ser ir hacia democracias autoritarias, porque en el fondo ni siquiera son concepciones de sistemas democráticos. Claro, pero sobre esto a mí es que me parece hay un gran problema, que bueno, quizás ellos piensan lo contrario, ¿no? Pero a mí la visión muchas veces de la propia derecha me parece que va contra la idea de que el sistema exista, ¿no? Porque muchas veces parece que, pues bueno, de primeras muchos te dicen abiertamente que ellos no creen que el Estado esté aquí para repartir nada, ¿no? Y tienen una visión totalmente o transclasista o interclasista o directamente de beneficio de las élites. Entonces, claro, cuando se aplican esos sistemas y la gente ve que los beneficios van para los de arriba y no van para los de abajo, o que sus vidas no cambian, pues claro, es difícil, ¿no? Y a mí me parece muy complicado cuando tienes a una fuerza que representa la mitad de la sociedad, porque son una parte social, ¿no? Y luego, y cambiando de tercio, el caso de Brasil me parece muy paradigmático, porque allí tuvimos a un gobernante de extrema derecha muy potente, ¿no? Bolsonaro, con un movimiento muy potente, y el Poder Judicial dio una lección de resistirse, ¿no? Contra él. Es decir, si no hubiera sido por el juez estrella de Brasil, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, si no hubiera sido por él, ya veríamos cómo hubiera acabado la cosa. Sí. Y eso, ¿no? Que era un juez conservador.
Bueno, Sí, eso, sí, eso que viene de una tradición más conservadora que otra cosa, ¿vale? Pero dijo que no y la justicia hizo mucho, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el papel de la justicia? Porque, por ejemplo, a mí también me gustó una reflexión que era, en el momento en que hubiera una tendencia autoritaria y conservadora en muchos países de Europa, y sé que aquí te pongo en un compromiso, por ejemplo, citaban también el caso de España, pero no hace falta que entremos en el caso de España, habría que ver, ¿no?, lo que decía en este caso de qué hace la judicatura, ¿no? Es decir, si la judicatura pelearía por la democracia o la judicatura seguiría, ¿no?, el camino de tendencia conservadora y autoritaria y un estado judicial. Entonces, ¿qué opinas un poco de estas preguntas? Sé que son varias reflexiones a la vez, pero... Sí, son preguntas muy pertinentes sobre la judicatura. Yo me he hecho a veces la pregunta del 23F, cuando se produjo el asalto al Congreso, es cuántos de esos jueces que venían del franquismo muy mayoritariamente en 1981, que habían jurado la Constitución, defenderían la aplicación de sus principios si el golpe se hubiera impuesto, ¿no? Pues, una pregunta que creo que también es pertinente y que merece ver cuál podía ser la respuesta. Porque precisamente la judicatura puede ser el dique de contención de los abusos del poder, y especialmente cuando hay tentaciones de ir hacia sistemas autoritarios, una judicatura independiente que puede ser con jueces, como decía, progresistas, conservadores. El problema es que no sean partidistas para convalidar asaltos a la democracia. Ese es el problema. Como comenté, el golpe de Trump con el asalto al Capitolio fue frenado por los mecanismos electorales de allá, en los que también había cargos simpatizantes del Partido Republicano, pero que eran demócratas, ¿no? Era gente que creía en la democracia. Pero la judicatura puede servir efectivamente también para lo contrario, para participar en estrategias de lawfare, como pasó en su momento en Brasil, por ejemplo, como ha pasado en países de América Latina, como puede pasar en nuestro país. Y para eso es muy importante que no haya conexiones entre el ámbito partidista político y la asignación de los tribunales. En España hemos tenido casos de lawfare indiscutible, por ejemplo, la condena de Salvador Alba, del magistrado Salvador Alba, actualmente en prisión, por intentar dañar la actividad política de la que entonces era diputada de Podemos, ¿no? Victoria Rosell, según dicen los hechos probados de la sentencia. Ha habido actuaciones judiciales que han intentado interferir en el sistema judicial. Es evidente que esas actitudes siempre serán antidemocráticas y de lo que se trata es de tener un poder judicial marcadamente independiente, al margen de la ideología, como comentaba, que tengan los jueces, pero que se planten ante cualquier intento de usos abusivos del poder. Y en nuestro país la situación no tiene muy buena pinta, sobre todo por arriba, porque el Consejo de Europa nos reprocha continuamente que la cúpula judicial en España está muy expuesta a las injerencias partidistas, y eso se tendría que cambiar con otro tipo de configuración. Claro, ¿y qué configuración sería esa? Porque claro, se me ocurren tantos casos que yo veo injustos, también desde el desconocimiento. Yo he visto aplicaciones de la ley antiterrorista o de apología al terrorismo por chistes o por letras de canciones, como es el caso de Cassandra Vera, que al final fue absuelta, ¿no? Pero, o Pablo Hasél, ¿no?, que también recibió condenas por esta cuestión. También se me ocurren casos como los infiltrados de la policía, que ha salido hace poco, que parece ser que ahí no se sabe muy claro cuál debería ser la justificación legal o judicial, y además las denuncias, la mayoría, no han sido admitidas a trámite, ¿no? O el caso de los condenados por SES catalán, que utilizan una ley que es la de sedición para un caso que, en mi opinión, no tiene nada que ver con la sedición o con la rebelión. Y así podríamos mencionar muchos casos que digo, joder, es que aquí, claro, yo hace tiempo conocí a una persona que era bastante experta en esto, que además era bastante, permíteme la palabra, friki del tema de la justicia, y le gustaba ir a las audiencias públicas y decía, mira, igual que tú vas a un ayuntamiento o vas a un parlamento a ver un pleno, o lo ves por televisión, y puedes detectar 1000 defectos de forma, 1000 defectos de cosas que se podían hacer mejor, incluso solamente yendo a lo que está escrito en la norma. Con la justicia pasa lo mismo, solo que no suele haber cámaras mirando. Con la justicia hay un montón de procedimientos que se hacen mal. De hecho, es verdad que yo veo un montón de juicios, por ejemplo, con Alvise ha pasado, que se tienen que repetir muchos con defectos de forma, pero claro, Alvise tiene el dinero y tiene los recursos
para empujar por ahí, por un defecto de forma, por una cuestión que a lo mejor no se ha hecho bien, pues tirarlo para atrás. Pero claro, el que no tiene recursos o el que no tiene el conocimiento o no tiene la capacidad, se comen muchas veces procesos judiciales súper injustos. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos, o sea, qué harías tú para que la justicia fuera independiente y objetiva en la medida de las posibilidades, por supuesto? En mi opinión, aunque hay muchas de las disfunciones que comentas y que tienen soluciones diferentes en función del problema concreto, por ejemplo, el hecho de que la gente con más recursos puede tener mejor acceso a la justicia, pueden pagar mejores peritos y, por ejemplo, se soluciona con más inversión en el servicio público de justicia gratuita, por ejemplo, en el turno de oficio, que hoy pues también todavía tiene restricciones y que yo creo que debería aumentar en el número de usuarios con un mayor presupuesto público, de que cada problema de la justicia necesitaría un tratamiento distinto. Pero para mí el principal problema está arriba, está en la cúpula judicial. No es una opinión personal, es lo que nos dicen los organismos europeos. Tú has hablado de un problema muy conocido, el tema del proceso y el tema de la ley de amnistía. Estas cuestiones se han llevado en el Tribunal Supremo, que ha adoptado decisiones muy discutibles. Por ejemplo, en las valoraciones que está haciendo sobre la ley de amnistía, a mí me parecen cuestionables jurídicamente. En mi opinión es que van a ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Yo creo que los análisis del Tribunal Supremo en este tema, por ejemplo, son indudablemente jurídicos, pero uno no puede dejar de pensar que estamos ante un tribunal en cuya composición ha podido haber injerencias partidistas, y eso, cuando un tribunal que puede sufrir estas presiones decide siempre en sintonía con una fuerza política, es lógico que haya una parte de la ciudadanía que se pregunte si no estamos ante conflictos de tipo político. Pondría otro ejemplo. El Consejo de Europa nos dice que en España, yo creo que con toda la razón, la Fiscalía General del Estado está muy vinculada al poder político, al gobierno concretamente. Y es cierto, ese sistema de Fiscalía General del Estado no existe en otros países europeos. Claro, cuando ves una imputación como la del fiscal general, que claramente ha sido nombrado por el actual gobierno, por un Tribunal Supremo que decide muchas veces en sintonía con otras visiones políticas, aunque las argumentaciones sean jurídicas, incluso pueden ser correctas, pero suelen coincidir. Pero claro, uno se pregunta si más allá del legítimo debate jurídico no hay un choque de trenes institucional, alentado obviamente desde la posición política, que también enfrenta a un cargo muy relevante nombrado por el gobierno. Y esto pasa en España porque hay mucha proximidad de altos cargos institucionales con las principales fuerzas políticas. Por ello, yo creo que la solución tendría que ser apartar a las altas instituciones del Estado de conexiones políticas tan directas. Porque yo creo que la Fiscalía General del Estado se puede elegir a través de otros mecanismos que no sea con un nombramiento directo del gobierno tan directo. Es que ahora hay una moción de censura, cambia el gobierno y el nuevo gobierno nombra a su fiscal general. Se adelantan unas elecciones, el nuevo gobierno nombra al fiscal general, y esto, como digo, no pasa en otros países europeos. Y con la cúpula judicial pasa lo mismo. Tendríamos que ir a mecanismos con fuertes incompatibilidades, con transparencia, con comisiones técnicas independientes, con refuerzo de los criterios objetivos de mérito y capacidad, para que todo el mundo no tenga tan claro que hay un reparto de cuotas, hay un reparto de cromos entre los principales partidos políticos, que es lo que ocurre actualmente en España, según nos reprochan, yo creo que con razón, los organismos europeos. Claro, tú me dirás, ¿esto cómo se hace? Pues es muy sencillo, eso depende fundamentalmente de los dos principales partidos políticos del país. ¿Están por la labor de cambiar todo esto? Pues parece que a corto plazo al menos no lo están, y por ello seguiremos hablando durante mucho tiempo de estos problemas. De hecho, lo que has mencionado ha pasado en Estados Unidos. Donald Trump ha puesto de fiscal general y de fiscal general adjunto a sus dos abogados. Claro, porque es que la democracia estadounidense y se acabó. No es precisamente de las más ejemplares del mundo. No creo que sea el mejor espejo, ¿no? Me parecen más estimulantes democracias más avanzadas, pues como Dinamarca, como Holanda, como Alemania, como
como Nueva Zelanda, son países pues que han entendido mejor, ¿no?, cómo funcionan los contrapesos que Estados Unidos o que España. Claro, la idea de estos contrapesos yo entiendo también es precisamente, más allá de que la justicia sea más independiente, que eso pues, es bueno para la mayoría, es precisamente que si entra un partido o un discurso que se quiere cargar la democracia, pues lo tenga difícil. Que se la quiera cargar para mal, quiero decir, porque tú puedes sustituir el sistema de ahora por otro sistema que sea igualmente democrático. No tiene que ser una democracia liberal, representativa, puede ser una democracia directa, puede ser mil historias. Pero el que quiera cambiar eso por una dictadura y por restringir los derechos humanos y las libertades civiles, que lo tenga complicado, por lo menos. Porque es que, claro, yo lo que veo es que la sociedad, en lugar de comprometerse, o los partidos comprometerse con unos valores, al final llega un momento que es, bueno, lo que haga mi partido está bien, como si fueran facciones. Lo que haga mi partido está bien y todo está justificado con tal de atizarle al otro. Y si para eso me tengo que cargar la justicia y ir y pasar por encima de la Constitución para cargarme al otro, lo voy a hacer. Y en eso la extrema derecha yo la veo, vamos, muy por la labor. Y es como, a ver, yo creo que tiene que haber unos márgenes mínimos. Porque es que si no, si todo vale, pues nada, ya sabemos cómo acabó eso la última vez. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Y no quiero pensar que vamos a llegar a eso, pero si nos podemos. O sea, si el futuro que buscan algunos o algunas es Estados Unidos o Hungría o lo que era Polonia, que ahora ya está cambiando, o lo que es Milei, pues hombre, este discursito de la libertad se cae un poco por su propio peso. O sea, da bastante miedo, en verdad. Me río, pero da miedo. Y es complicado afrontarlo, que es otro debate muy interesante, que es complicado abordarlo con optimismo y con propuestas y con proyectos, porque dices, joder, es que a veces parece que no vale para nada. Y yo creo que sí que vale de muchas cosas que hacemos, lo que pasa que, claro, no sabemos cómo sería el mundo si no nos esforzáramos en cambiar las cosas. Pero es verdad que hay muchas cosas que pintan mal. Muchas cosas que pintan mal, porque es que encima, cuando vemos, evidentemente, en España, partidos como Vox y organizaciones satélites no tienen poder de decisión ejecutiva, legislativa o judicial, pero sí que vemos cómo utilizan la justicia. Sí que vemos cómo a veces utilizan denuncias, utilizan pues como si fueran amenazas, ¿no? Hemos visto el caso de Lawfare con Mónica Oltra, por ejemplo. Hemos visto cómo lo utilizan como propaganda, de yo ahora denuncio a la Chus por enseñar una estampita en Nochevieja y yo sé que eso no va a llegar a nada, pero me sirve como catapulta mediática. Que es como, a ver, el sistema creo que no está pensado para esto, pero como me sobra la pasta, pues lo puedo hacer. Y eso debería ser condenable. Una persona que utiliza la justicia para sus propios fines debería tener algún tipo de consecuencia. Vamos, no sé cómo lo ves. Bueno, aparte de las reflexiones, ¿no?, que estás planteando sobre lo que en España hay indicadores de riesgo que creo que minimizamos o que ignoramos, pero que, cuidado, porque están ahí, ¿eh? Como explico en el libro, España es el país occidental con un mayor porcentaje de personas que creen que la democracia no es un buen sistema político. Ah, maravilloso. Eso es un elemento de... Y ahí las investigaciones realizadas que aportan estos datos nos explican que la estela del franquismo, ¿no?, la herencia del franquismo, explica bastante esto. En España hay mucha gente que cree que el franquismo fue una etapa muy positiva para el país. Afortunadamente no son mayoría, pero cuidado porque están ahí, ¿eh? Y si España va a un proceso de involución autoritaria, esa gente, creo que estaremos de acuerdo en que no va a salir a las calles a defender la democracia, al contrario, estará encantada de que haya retrocesos democráticos. En segundo lugar, en nuestro país hay bastantes discursos de los que comentábamos antes, de que un parlamento elegido democráticamente o un presidente del gobierno elegido democráticamente no son legítimos. No es que se les critique, que a mí me parece perfecto que se critique o que se defienda a un gobierno. Eso es el ruido de la democracia. Lo que se cuestiona es que tengan derecho a estar ahí, a pesar de que han ganado unas elecciones. Pues esto es un signo de peligro también. Y en tercer lugar, en nuestro país, como comentaba, hay discursos que defienden ilegalizar a otros partidos políticos, como decía antes, por ser nacionalistas, izquierdistas, independentistas, y poder pensar, bueno, eso no pasará porque no hay mayoría para ello. Bueno, pero igual mañana sí que la hay. Ilegalizar partidos
es lo más contrario al pluralismo democrático. Es decir, claro, yo soy de un partido, los ilegalizo a todos y me quedo solo y acabo con la democracia. Podemos pensar que en nuestro país a corto plazo no hay riesgo de esto, pero yo creo que es un error esa hipótesis o esa premisa, porque además en muchas partes del mundo la involución no ha venido de partidos que eran propiamente ultraconservadores. El Partido Republicano de Estados Unidos no era un partido de extrema derecha, era un partido de derecha convencional, que participaba en los foros internacionales de los partidos conservadores tradicionales. En Hungría, Fidesz era un partido de perfil democristiano, sí, que formaba parte del Grupo Popular Europeo hasta que fue expulsado por el propio Grupo Popular Europeo a partir de las primeras sanciones que le impuso la Unión Europea a Hungría. Israel, dentro de las particularidades de aquella parte del mundo y todas las atrocidades que se están cometiendo en Gaza y en Cisjordania, el Likud era un partido hasta hace unos 20 años conservador de perfil tradicional que participaba en la internacional de partidos de derechas y también ha sufrido una mutación igual que en otras partes del mundo. Entonces yo creo que la pregunta pertinente es, ¿en España la derecha convencional puede sufrir una mutación de este tipo? Pues yo creo que no tenemos por qué descartarlo. A mí no me gustaría que hubiera un partido de derecha en España que siempre defendiera firmemente la democracia pluralista liberal, pero hay que ver lo que está pasando en otra parte del mundo y analizar si esto podría producirse en España. Solo haría falta un endurecimiento del discurso de la derecha convencional o un cambio de líder o de lideresa para ir a un mapa que ahora mismo puede no parecer muy previsible, pero que en el corto plazo puede estar ahí. Hay gente que puede pensar, no, hay ahora una mayoría parlamentaria, pero esa mayoría parlamentaria obviamente no va a estar ahí de forma indefinida. Yo he visto, y vosotros también, en España, mayorías parlamentarias mucho más sólidas que esta, que se han hundido estrepitosamente, absolutamente, y que han sido relevadas por otra mayoría. ¿Qué mayoría será la que va a dar relevo a la actual? Bueno, pues podemos hacer hipótesis, pero no se puede descartar que sea una mayoría que defienda planteamientos como los de Orbán en Hungría o Trump en Estados Unidos y que vayamos a mecanismos de involución autoritaria en un plazo tan corto como de 2 o de 3 años. Y creo que, como explico en el libro, esa es una posibilidad que no deberíamos minimizar. Me parece una ingenuidad absoluta pensar que esto no puede pasar en España. Claro, sí, aquí tenemos a Ayuso. De acuerdo contigo, es decir, nosotros es eso. Si ostemos que si Ayuso llegase, estas medidas de intentar devorar el espacio de la extrema derecha, ¿no? y adaptar sus posturas, posiblemente sería la postura del PP, porque hay parte del PP que está encantado. De hecho, hemos visto cosas increíblemente radicales por parte de gente del Partido Popular, no de Vox ni nada. Pues bueno, el programa está acabando, ¿vale? Antes de cerrar, quería que nos respondieras algunas preguntas, Joaquín, que nos ha hecho la gente, porque, por ejemplo, Calle Trueno nos ha hecho una pregunta interesante, que es, magistrado, ¿se le ocurre alguna medida concreta para limitar los poderes económicos en las instituciones? Hombre, las medidas concretas tendrían que estar en los presupuestos generales del Estado y en la legislación en materia fiscal. Es decir, no es admisible que aquí la clase trabajadora pague casi un porcentaje similar de impuestos al que se paga en los países escandinavos, pero la gran empresa, grandes fortunas, prácticamente no pagan impuestos en este país. Y esto se tiene que imponer. Yo ya sé que probablemente no quieran contribuir como deberían hacerlo, pero es cuando hablaba de esa desilusión con el sistema democrático. Cuando sabemos que España es un país con muchas más desigualdades, es el país más desigual de Europa Occidental. Pues más desigual porque no hay mecanismos de redistribución. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues como han hecho los países más iguales, ¿no? Pues como ha hecho Dinamarca, como ha hecho Holanda, como ha hecho Alemania, es decir, son países que obviamente también tienen desigualdades, pero aquí en España los niveles de desigualdad son mayores. Y eso es una decisión que se debe tomar sobre todo en el Parlamento y en el Gobierno. Y técnicamente no es tan difícil, la cuestión es que se atrevan de verdad a corregir esas desigualdades. Claro. Maido Cascasio nos ha hecho una reflexión más bien que nos dice, ya que hablamos con un juez, el derecho penal del enemigo es lo que quieren acabar aplicando a todo aquel que disienta de autoritarismo. Creo que hablábamos del caso Trump. En este caso dice, el derecho penal del enemigo, por aclarar, significa que para combatir a quien está contra el Estado,
los llamarán apelativo terroristas, puedes negarle cualquier derecho que reconozcas a tus propios ciudadanos, ¿no? Yo creo que habla un poco de un caso más parecido a Israel o demás, pero que podríamos ver aquí, ¿no? Cómo se utiliza el poder coercitivo del Estado sin ningún límite para combatir a cualquier persona, no que sea un terrorista, sino que tú le pongas ese apelativo, o le pongas el apelativo mejor de enemigos del Estado, por ejemplo. De hecho, aquí en España, pues ya estamos viendo con los enemigos de España, ¿no? Que usa Vox. Es decir, si Vox fuera en el gobierno, ¿qué podría hacer contra los enemigos de España, que es básicamente cualquiera que disienta, ¿no? De su opinión? De hecho, me parece curioso una cosa que han dicho en el chat sobre la evolución extremista de partidos tradicionales de derechas. Y dices, claro, ¿qué partidos tradicionales de derechas no han evolucionado a ese extremismo? Los que han tenido toda la vida una tradición moderada. Pero los que están evolucionando hacia posiciones más radicales son los que tuvieron en su origen un origen radical. Por ejemplo, el Likud tiene su origen en las milicias ultras que peleaban contra los colonos palestinos y contra los palestinos en su momento. Pasa que luego se moderaron. Pasa lo mismo con el PP, fundado por ministros de Franco. Lo que pasa que, claro, una corriente extremista de normal no puede llegar al poder si no se camufla tras un discurso conservador o liberal. Y yo siempre he pensado que a la socialdemocracia le pasa un poco lo mismo, pero con otros tintes. Al final tienes que ir un poco simulando que estás de los márgenes democráticos, pero como ahora ya, poco a poco, cada vez todo vale más, pues ahora ya no tengo que disimular. Ya me puedo abandonar al extremismo sin simular que soy. Porque al final, tanto la derecha conservadora tradicional como la extrema derecha lo que quieren es preservar los privilegios de los poderes económicos. Al final es el objetivo que tienen. Entonces, claro, como dijo Lenin, el fascismo es el capitalismo en decadencia. Y eso es lo que estamos viviendo, creo yo. Vamos. Francamente, a mí me da lo mismo que la gente vota partidos de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de extrema izquierda, siempre y cuando respeten las reglas del juego. Obviamente yo tengo mis preferencias y votaré a la fuerza política que más me guste, y lo hago en líneas generales sobre quién me dé más garantías de que va a defender el Estado social, el sistema de derechos y libertades, que va a corregir más desigualdades. Pero hay gente que puede verlo de otro modo. El problema es que vayamos hacia dictaduras, por supuesto, pero incluso hacia democracias de tipo autoritario, tuteladas por los poderes económicos, en las cuales ir a las urnas sea una mera ficción, porque se han eliminado las esencias o los valores propios de lo que es una sociedad democrática. Totalmente. Pues bueno, chicos y chicas, son casi las 9:15. Vamos a ir acabando esta parte. Joaquín, te doy muchas gracias por haber venido aquí. Ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. La verdad, yo creo que la gente también está encantada con la exposición que nos has hecho. Y nada, como siempre, todos los invitados y las invitadas tienen 2 minutos para contarnos un poco lo que quieran, para hablarnos de tu libro, de dónde vas a estar en las próximas presentaciones, de planes de futuro, de lo que quieras, Joaquín. Estos 2 minutos finales son tuyos. Bueno, en la línea de lo que comentas, efectivamente estoy presentando el libro por todo el país. Este viernes estaré en Burgos, el miércoles en Almería, el jueves lo presento en Córdoba y el viernes en Granada. En gran parte porque, claro, el libro se plantea como un instrumento de reflexión, ¿no? De intentar analizar, de abrir debates. Es verdad que el sistema democrático puede tener muchas críticas, pero también tiene posibles soluciones. La democracia es un sistema político que se debe crear a partir de las aportaciones y las reflexiones de todas y todos. Nunca habrá una democracia perfecta porque los seres humanos no somos perfectos. Solamente un conjunto de seres perfectos daría lugar a un sistema político perfecto. Y creo que ese debate es necesario. En ese sentido, pues estoy contento de la respuesta ciudadana, de la que percibo en todos los actos, de reflexiones como la que hemos compartido en este espacio, porque creo que es fundamental que los demócratas analicemos lo que está pasando, porque quizás si no somos capaces de analizarlo, van a venir tiempos peores en que lamentaremos no haber propuesto medidas para fortalecer el sistema democrático. Y muchísimas gracias por vuestra invitación y por esta charla y por vuestras reflexiones también.
Pues nada, muchas gracias, Joaquín. Ha sido un auténtico placer. Mucha suerte con el libro, mucha suerte en televisión, siendo tan pedagógico y divulgativo, y a ver si conseguimos entre todos y todas que la democracia no dé un paso atrás, ¿no? Sino que sigamos avanzando hacia sistemas cada vez más democráticos. Un abrazo, Joaquín. Un fuerte abrazo para los dos y para la gente que nos está escuchando. Hasta luego. Hasta pronto, Joaquín.